días, maestra. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. ¿Alguien me quiere decir qué fue lo último que vi? Vimos las fórmulas de la energía y la potencia de una señal. Pero ejercicios, ¿qué fue lo último que vimos? Empezamos a hacer el ejercicio A y hicimos el problema de la energía, calcular la energía. ¿Para señales periódicas no vimos? Sí, solo vimos la fórmula. Pero no hicimos ejercicio. No. Bien, entonces ahí nos quedamos. Muy bien. Entonces, ¿el ejercicio que hicimos, de qué tipo fue la señal? El inciso A, ¿de qué tipo resultó ser la energía? Ok. Y vimos algo más acerca de... Nada más hicimos el ejercicio y matemáticamente resultó que era de energía, ¿verdad? Sí. ¿Dijimos algo más aparte de eso? ¿Nada? No, ahora se acabó la clase. Nada. Ok, muy bien. Entonces vamos por favor abriendo ese mismo apunte y vamos a hacer ahora un ejemplo de señales de energía. ¿Saben qué? También estaba viendo que ya está como que acercándose el momento de aplicar, dar calificaciones, ¿no? La calificación ordinaria, según yo, es el siguiente mes. No estoy segura de qué día, pero según yo ya también está muy cerca, ¿no? Entonces, sí les digo que se vayan preparando, porque entonces yo creo que en estos días, yo creo que jueves, viernes, hacemos un cuestionario y seguramente la siguiente semana también, ¿no? Aparte de la tarea que se les dejó para tener por lo menos 3 calificaciones, ¿no? Y que se promedien, más las pocas o muchas participaciones que tengo registradas aquí de su parte, ¿no? Entonces, hay compañeros que tienen tache, doble tache, que han llegado tarde o que no han venido y entonces, ojo, ¿no? Si no tienen esa parte, una participación, entonces es como no tener ese 15%, ya no me acuerdo en cuánto quedamos, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, profesora. Sí, entonces sí, tengan cuidado. Aquí está. 15 y 15, ¿no? 70, 15 y 15. Sí, entonces hay compañeros que pues no me preocupa mucho, porque pues han participado como clase con clase, pero hay otros que tienen pues ninguna y tienen taches, ¿no? Entonces tienen taches y faltas, ¿no? Lo que es peor aún. Y entonces pues pues no sé qué está pasando, ¿no? Bien, voy a compartir pantalla. Yo creo que déjenme abrir mi programa. No, creo que no. Voy a dejar así. Morales Rodríguez. Morales Rodríguez. Morales Rodríguez. Y por ejemplo, la parte de MATLAB, que no sé si me alcance a dar tiempo, pues la parte de MATLAB la consideraríamos como el 15%, ¿no? Morales Rodríguez. Ya sabemos que al final, no importa eso, es la calificación al último la que nos va a decir, ¿no? No, pero yo calculo que sí vamos a hacer algo de MATLAB, por más mínimo que sea, para que aunque sea con eso se calcule. Ahí está. Bien. Entonces tendría que ser la próxima semana o este viernes. Bueno, vamos a seguir. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio de jóvenes. Ahí claramente tenemos una señal periódica. Esos puntitos suspensivos nos están indicando que la señal continúa haciendo este patrón. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿cuál es el periodo de esta señal? ¿El periodo fundamental cuál es? ¿4? 4. 4, ¿verdad, compañero Jesús? Sí.
Entonces, pues ya sea que ustedes tomen de 0 a 4 o de 4 a 8, ¿sí? Entonces, allí el periodo fundamental es 4. ¿Por qué? Pues porque el patrón se repite cada 4 unidades, ¿de acuerdo? Es el número más chiquito para el cual se repite el patrón, ¿de acuerdo? Me pueden decir que otro periodo es 8, claro que sí, pero ese no sería el periodo fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con lo que se les pregunta y ojo con lo que responden, ¿bien? Entonces, vamos a ver. Tenemos una fórmula específica para calcular la potencia de ese tipo de señales. Entonces, ahorita vamos a dejar como que de lado esa formulita, ¿sí? Vamos a ver, vamos a olvidarnos como de que tenemos esa fórmula, ¿sí? Lo que yo les pediría, déjenme acomodo, lo que yo les pediría es calcular la potencia de esa señal en un periodo. ¿Cómo calculamos la potencia de esa señal en un cierto intervalo de tiempo? Y vamos a hacer que ese intervalo de tiempo coincida con el valor de un periodo. ¿Cómo le hago para calcular eso? ¿Qué fórmula uso? Vean el apunte, ¿sí? Y cómo calculamos la potencia de una señal en un cierto intervalo de tiempo. Ahorita hacemos que coincida ese intervalo con nuestro periodo. ¿Cuál es la fórmula? ¿Sería en la media normalizada, profesora? ¿Sería la qué? En la media normalizada. ¿En la media? Maestra, ¿Qué pasó? ¿no sería la que dice que es para señales periódicas de periodo T0? Acabamos de decir que no nos vamos a fijar que es la señal periódica, ¿sí? Ah, ok. Profesora, entonces sería la de Px es igual a X sobre el intervalo. Exactamente. La que yo tengo... Esta no me sirve, espérenme. Ok. La que yo tengo aquí, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Jóvenes están viendo la misma? Sí. Sí, creo que fue lo que dijo el compañero, la media normalizada. Creo que esa fue la que dijo. Sí, profesora, a esa me refería. ¿Sí? Entonces, esa es a la que se refería el compañero, muy bien. Y la que dijo la señorita. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular la potencia. Espérenme. González, ¿verdad? ¿Y la señorita quién fue? ¿Andrea? Yo. ¿Quién fue? Sí. Okay. Sí. Bien. Entonces vamos a calcular la potencia con esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, esto ya dijimos que es, ¿no?, la integral en el intervalo, ¿no?, de la magnitud de la señal al cuadrado, ¿no? Cuando tengo una señal real, nada más es elevarla al cuadrado y dividirla entre la longitud del intervalo, ¿de acuerdo? Entonces, yo ahorita lo que les estoy diciendo es que vamos a calcular la potencia únicamente sobre un intervalo de tiempo. Vamos a hacer en este caso, porque tenemos una señal periódica, que ese intervalo de tiempo coincida con la longitud del periodo, ¿sí? Entonces, eso es lo que ahorita estamos haciendo. Cambio de color. ¿De acuerdo? Entonces, mi intervalo de tiempo va a ser de aquí. A ver, pongo mi... Ahí está. ¿De acuerdo? Ahí claramente ustedes pueden observar el valor del periodo, ¿de acuerdo? Después de que termina la verde, se vuelve a repetir el patrón en color rojo. Entonces, mi intervalo de tiempo va a ir de 0 a 4. Pueden usar el periodo que ustedes quieran, ¿no? De 4 a 8. Pero ahorita pues vamos a usar ¿de acuerdo? La verdad es que todos se ven igual de sencillos. Luego vamos a usar otro intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos a calcular la potencia sobre ese intervalo de tiempo. Entonces, si yo quiero calcular la potencia en un cierto intervalo, que de hecho andábamos diciendo que los denotábamos como P subíndice X. Ajá. A ver, dejen quito esto. Sí, ahí tienen la fórmula. Si quieren, la copiamos.
el intervalo, la potencia sobre un intervalo de tiempo es 1 sobre 2t. Y recuerden, hay que saber interpretar esto, ¿no? 1 entre 2t es porque esto es la longitud del intervalo, ¿de acuerdo? Ahorita hacemos el arreglo para nuestro intervalo de tiempo. Entonces, de menos t a t. Les repito, esto lo estamos haciendo porque tenemos una señal periódica, ¿de acuerdo? Entonces, la longitud de mi intervalo de tiempo va a coincidir con el periodo, ¿sí? La longitud de mi intervalo de tiempo, ¿de cuánto es? Sería de t, ¿no, profesora? Bueno, ahí en la gráfica, ¿de cuánto es? 4. Ah, Cuatro. bueno, de 4. ¿Sí? Entonces, lo que sigue es poner de dónde a dónde voy a sacar mi integral. Ah, bueno, pues mi integral tiene que ir de 0 maestra, a 4. ¿Qué pasó? ¿que no tiene que llevar un 2 al lado del 4? Acuérdense de esto que estamos haciendo. La potencia en un cierto intervalo de tiempo, esta es la fórmula. Pero yo voy a usar esta fórmula para obtener la potencia en un cierto intervalo de tiempo de esta señal x de t que coincida con un periodo. Entonces, en esta señal, el periodo, la longitud de mi intervalo de tiempo va a ser 4. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde a dónde va mi señal? De 0 a 4. La longitud de ese intervalo es 4. En este caso se divide entre 2t porque la longitud de mi intervalo de tiempo va de menos t a t. Ajá. Ajá. Entonces, Robert, mi señal, ahorita esta que yo estoy colocando aquí, mi intervalo va a ir de menos t a t. La longitud de este intervalo va de menos t a t. Entonces, aquí la longitud es 2t, por eso divido entre 2t. En este caso, estoy sacando la potencia en un intervalo de tiempo que va de 0 a 4, o de 0 al periodo fundamental, que es 4. La longitud de ese intervalo es 4. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, estoy sacando nada más la potencia en un intervalo de tiempo. Estoy haciendo que ese intervalo de tiempo coincida con la longitud del periodo fundamental. ¿De acuerdo? Esto lo puedo hacer en señales periódicas. ¿Sí? No lo puedo hacer para otro tipo de... Esto es para señales periódicas. Ahorita va a ver por qué. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, creo que sí. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo podría hacer que tome un periodo que vaya de menos acá hasta acá, ¿sí? Para que tome la parte negativa. Pero entonces, la longitud de mi intervalo sigue siendo 4, sigue siendo el periodo fundamental, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno, a ver si ahorita como que le encuentran un poquito de más sentido, ¿sí? Vamos para esa parte. Ok, entonces estoy sacando la potencia en un cierto intervalo de tiempo que pasa, que coincide con el periodo de mi señal, ¿sí? Entonces, como la longitud de ese intervalo de tiempo es 4, porque 4 es el periodo fundamental de mi señal, tengo que dividir 1 entre 4, ¿de acuerdo? Bueno, la energía que ahorita voy a colocar aquí entre 4. Y la energía voy a poner los límites de integración. Como estoy sacando la potencia en este intervalo de tiempo, tengo que ir de 0 a 4. ¿Sí? Y entonces hay que colocar aquí, quizás no haga falta colocar porque estamos hablando de una señal real, y ya nada más es elevarla al cuadrado. Y el diferencial, ¿sí? ¿Cómo me quedaría este integral, jóvenes? Sería x al cubo de t sobre 3. ¿Por qué x al cubo? Pero todavía no es evaluado. Dale x de t, por favor. Aquí tienen toda la información. El 1/4 ahí se queda. Mi señal X en ese intervalo de 0 a 4, ¿quién es?
¿Quién es Robert? La señal en verde. Mm, Vamos, chicos, vamos. 2. 2. ¿De dónde a dónde, Alan? De -2 a 2. De -2 a 2. Intervalo de tiempo. No sé. ¿Cómo andas? A ver, vamos, ve a la pantalla. ¿De dónde a dónde va la señal verde? Va de 0 a 4. Va de 0 a 4. ¿Y de dónde a dónde va? Vale 2. De 2 a 3. Y Y de 0 a 1. De y 0 de 0 a 1. Entonces, ¿cuántas integrales voy a tener, jóvenes? 2 integrales. Tengo 2 integrales. Entonces, la primera integral que yo tendría sería de 0 a 1, porque aquí tengo área bajo la curva. De todas formas, como tal, ya dijimos que no es un área bajo la curva. Es el área bajo la curva, pero de la señal elevada al cuadrado. Entonces, tengan cuidado, ¿sí? La integral de 0 a 1. ¿Quién es x de t en el intervalo de 0 a 1, jóvenes? Ya me lo dijeron. Ahí el compañero Alan lo dijo. -2. -2. Entonces, tengo que elevar -2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Esta es mi señal, x de t es igual a 2 de 0 a 1, ¿sí? Es un valor constante de 0 a 1, vale -2, tengo que elevar al cuadrado a la señal, ¿de acuerdo? Ahora sí, más, ¿qué le tengo que sumar a esta integral? Otra integral, pero esta vez de 2 a 3. Exactamente. Podría poner la integral de 1 a 2, pero la señal ahí vale 0. Entonces, será 0 al cuadrado, eso me va a dar 0. Entonces, no lo voy a colocar, no hace falta. Ahora, puedo colocar la integral de 2 a 3. Ajá, porque ahora aquí sí tengo un valor de la señal. ¿Y cuánto vale ahí? 2. 2. Ajá, aquí la señal vale 2. Si yo veo de 2 a 3 en este intervalo de tiempo, mi amplitud es de 2. ¿De acuerdo? Tengo que elevarla al cuadrado. Bueno, y no hace falta que ponga paréntesis. ¿Sí? Diferencial del tiempo. ¿Me falta sumarle algo? No, ya no. ¿No? Entonces ya puedo cerrar esto. ¿De acuerdo? Entonces, díganme por favor, ¿sí? El resultado de esto. Tengo un cuarto que multiplica a... Me pueden decir el resultado final de esas dos integrales ya sumándolas, o cada integral cuánto les da y así. La primera integral es 4. ¿La primera integral de qué? ¿4? Sí. ¿Manuel? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, ¿4? sí. El resultado me da 2 ya total. ¿Ya total? La señorita Andrea dice que ya todo es 2. ¿Aquí cuánto da, jóvenes? Para que tengan su apunte completo. 4 también. 4. Pues sí, porque aquí cuando evalúan el extremo superior menos el extremo inferior sería 3 menos 2, ¿no? ¿No? La integral de t es igual a t. Extremo superior menos extremo inferior. 4 más 4, 8. Entre 4, 2. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la potencia en un cierto intervalo que coincide con el valor del periodo. ¿Sí? Punto y aparte, jóvenes. Vamos a usar otro color, azul. Ahorita calculamos que el intervalo de tiempo fuera de 0 a 4. ¿Sí? Calculen cuando el intervalo de tiempo... Acá abajito mejor. Cuando el intervalo de tiempo es de -4 a 4.
¿Cuánto valdría la longitud de ese intervalo de tiempo? 8. Valdría 8, ¿no? Valdría 8. Vamos. Entonces tengo que dividir 1 sobre 8, ¿que no? ¿Sí? Sí. Porque estoy calculando ahora sobre un intervalo de tiempo que va de menos 4 a 4. Entonces mi integral la pongo de menos 4 a 4. ¿De acuerdo? La señal la elevo al cuadrado. Por favor, ustedes me dicen el resultado. ¿De dónde a dónde tendrían que ir? Ahora, ¿cuántas integrales tendría que yo colocar? Serían 4 integrales, ¿no? 4. ¿De dónde a dónde? La primera sería de menos 2, de menos 4 a menos 3. De menos 4 a menos 3. Ajá. La segunda sería Menos 2 a menos 1. 2, de menos 2 a menos 1. De menos 2 a menos 1. Ajá. Y las otras son las mismas de la anterior, que sería de 0 a 1 y de 2 a 3. Muy bien. Entonces, adelante, jóvenes. ¿Sí? Quiero saber el resultado de todo eso. ¿Quién se acaba de incorporar? Yo, profesora. Después por eso. Sí, es que de repente como que se me va el internet y hace rato no podía entrar. Ok. Miren que yo no tengo ningún problema con que lleguen tarde. Nada más, por favor, pónganse al corriente, ¿no? Pidan los apuntes, ya saben. Igual yo les pregunto a la siguiente clase qué es lo que vimos, ¿no? Entonces, nada más, le pregunto porque ahorita lo dejé entrar, pero no lo anoté que vino, entonces, por eso, para colocarle en la lista que vino. Ok, Bien, jóvenes. Entonces, nada más es hacer las integrales. En lo que yo completo esto. Pues en todas da 4, ¿no, profesora? Ajá. Entonces, ¿cómo queda? Que da 2 como resultado. Sí, profesora, da 2. Da 2. En todas son 4, como dice el compañero. Entonces sería 4 más 4 más 4 más 4, ¿no? Sí. Sí. Entonces sería 16. 16 entre 8. 16 Entre 8, sí. Ujú. Y eso ya es el 2 que me están diciendo, ¿cierto? Y lo multipliqué por un cuarto. No vi que era un octavo, perdón. ¿Cómo? Le digo que no vi que que lo multipliqué por un cuarto en vez de un ya. octavo, por eso me dio un cuarto. Ah, ya. Ok, pero en cada una da 4, Sí, profesora. ¿no? Finalmente están sacando, es como si tuvieran aquí una señal elevada al cuadrado, pues sería hasta aquí elevar el 2 al cuadrado 4, ¿no? Tengo un rectangulote de base 1, altura 4, ¿no? ¿Cómo saco el área de eso? Sin andar haciendo tanta integral, ¿no? O sea, finalmente, si entendemos y recordamos qué es esto de la integral, bueno, así le hacemos. Entonces, el área bajo la curva, cuando la señal esté elevada al cuadrado, sería 4 más 4 más 4 más 4. 4 por 4, 16. La longitud de mi intervalo es 8. Al dividir 16 entre 8, el resultado es 2. Jóvenes, ¿qué pasa si ahora yo tomo de intervalo de menos 4 a 8? ¿Tengo que hacer todas esas integrales? ¿O son ustedes capaces ya de decirme cuál va a ser el resultado? Sería 2 igual, ¿no? Sería otra vez 2. Sería otra vez 2. Entonces, la potencia sobre un cierto intervalo de tiempo, ¿no? En este caso sería la longitud de mi intervalo de ¿cuánto? ¿1 sobre 12? Entonces la longitud de mi intervalo es 12, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me queda hacer? Pues elevar al cuadrado la señal en ese intervalo, estoy de acuerdo.
y ya no tengo que andar escribiendo más integrales. ¿Qué va a pasar? Va a ser igual a la potencia igual a 2 watts. ¿De acuerdo? A mí me falta ponerle, ustedes colóquenle las unidades. ¿Sí? La potencia va a ser 2. Entonces, jóvenes, ¿sí? Este finalmente sería periodo fundamental. Este será 2 veces el periodo fundamental. Este será 3 veces el periodo fundamental. M veces el periodo fundamental. ¿Sí? Ahora, cuando yo calculo la longitud, la potencia, pero sobre una longitud que va para infinitas veces el periodo, ¿cuál va a ser el resultado de esa potencia? Esto es M veces el periodo fundamental, cuando cuando M, ¿cuánto vale? 3, ¿no? Y el periodo fundamental del ejercicio ya vimos que es 4. ¿Sí? Cuando yo hago que este M tiende a infinito, ¿sí? Entonces yo voy a tener aquí un número infinito de periodos. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, cuando yo vaya desde menos infinito hasta infinito, ¿qué va a pasar con esa potencia? ¿Cuánto va a valer? 2. Pues seguir valiendo 2, ¿no? 2. Seguiré valiendo 2. Acabamos de hacerlo para 1, 2, 3 veces el periodo. Y va a valer 2. Entonces, si yo hago lo mismo, pero ahora le doy un valor bien grandote a esta M, ¿sí? Bien grandote a esta M, que sea infinito, por ejemplo. Entonces, yo puedo esperar que la potencia sea 2, que eso siga valiendo 2. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer este valor de M infinito, ¿sí? Estoy calculando la potencia ya no solamente sobre un cierto intervalo de tiempo, ya le estoy haciendo para todo el intervalo de tiempo, desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, profesora. Sí. Entonces, esa ya sería la potencia total, porque yo ya estoy calculando la potencia desde menos infinito hasta infinito, ¿de acuerdo? Yo estoy haciendo que ese intervalo de tiempo, ese intervalo en donde estoy calculando la potencia, vaya desde menos infinito hasta infinito. Entonces, ustedes acaban de darse cuenta que si yo hago eso, si calculo la potencia total desde menos infinito hasta infinito, entonces el resultado de la potencia va a ser igual a 2. ¿Sí? Por eso en la fórmula que viene aquí, acá, ¿sí? Por eso la forma para calcular la potencia, la fórmula que viene aquí para señales periódicas, nada más les está diciendo que calculen la potencia en un único intervalo de tiempo, en un único intervalo que coincide con ser del tamaño del periodo fundamental. ¿Sí, jóvenes? Sí, profesora. Bien, entonces, sí, Robert, queda un poco más claro esto que usted como que tenía como la duda de qué está pasando. Sí, pero se hace que básicamente fue esto, era como la justificación de por qué se hace así cuando es periódico. Ajá, o sea, ¿por qué podemos hacer eso? O sea, a lo que yo voy con todo esto es que vean la fórmula que yo les di. Para calcular la potencia media, aquí estamos diciendo bien claro, estoy calculando la potencia en un intervalo finito, ¿no? Cuando tengo una señal periódica, entonces yo puedo hacer que ese intervalo coincida con el valor de un periodo, ¿no? Entonces yo quiero calcular la potencia en ese intervalo, ¿sí? Entonces yo le estoy diciendo, tengan cuidado con esta fórmula, hay que saber interpretarla. La fórmula que yo les di es esta potencia, ¿no? Y mi intervalo va de menos t a t, ¿de acuerdo? Por eso, y se divide esto, que viene siendo finalmente la energía, lo que está en la integral, ¿sí? Entre la longitud del intervalo. ¿Sí? En el caso de una señal de potencia, yo puedo hacer que este intervalo coincida con la longitud del periodo fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, por eso voy de 0 a 4. También puedo ir de menos 2 a 2, ¿sí? Porque eso coincide con la longitud del periodo fundamental. Entonces, tengo que tener cuidado entonces por quién voy a dividir. Si este 4 no es 2 veces 4, porque la longitud de mi intervalo no es 2 veces 4. ¿Sí? La longitud de mi intervalo aquí está, de 0 a 4. Eso es a lo que yo quería también llegar. No, hay que ver esta fórmula. Ahí me están diciendo en el apunte. Tengo que dividir a la energía entre la longitud del intervalo. ¿Sí? Aquí está entonces que la longitud del intervalo es 2t.
Yo también les comenté que en los libros pueden encontrar de menos t medios a t medios, ¿de acuerdo? Entonces van a encontrar que se divide entre t, porque esa es la longitud del intervalo. Entonces, en este caso, la longitud de mi intervalo es 4, ¿no? Tengo que dividir entre 4, ¿de acuerdo? Entonces, si hacen eso, pues para un intervalo de tiempo más grandote que sucede coincidir con 2 veces el periodo, pues entonces ahora tengo que dividir entre 8, ¿no? Cuando ahora el intervalo va de menos 4 a 8, ¿sí? La longitud de mi intervalo es 12, por eso tengo que dividir entre 12, pero no es 2 veces 12, no es 2 veces 8, no es 2 veces 4, es entre la longitud de mi intervalo de tiempo, ¿sí? Sí, ya. Bien, entonces ya podemos, espero que ya quede como más claro porque aquí en la fórmula para señales periódicas, ¿sí? Tengo que tomar la integral, ¿no? De 0 a T0, T0 aquí sí es el periodo fundamental, elevar la señal al cuadrado, si es que es una señal real, como fue el caso del ejercicio, ¿sí? Y dividir entre la longitud del intervalo. Y la longitud del intervalo es t sub índice 0, es decir, la potencia, el periodo, ¿sí? 1 entre la longitud de donde estoy calculando la potencia es 1 entre t0. Bien, entonces, las señales periódicas, ¿de qué tipo son? No me digan periódicas porque eso ya quedó claro. ¿De qué? De potencia. De potencia, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la potencia fue un valor finito, ¿sí? Es 2. 2 es mayor que 0 y menor que infinito. Entonces, esta señal, que resulta que es periódica, es una señal de potencia. ¿Qué pasa cuando yo calculo la integral sobre un periodo, por ejemplo, de 0 a 4, y no divido? Porque acuérdense cómo calcular la energía. Es en la división, ¿no? ¿Es qué? Es en la división del intervalo. Es en la división del intervalo. Entonces tengo que sacar la integral sobre esa longitud, ¿no? Donde estoy yo calculando la energía y elevar la señal al cuadrado. O sea, vendría siendo esta parte, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, ok. Sacan la integral y ¿cuánto vale? 8. Bueno, 4. Solamente para un periodo sobre la longitud de 0 a 4 mi energía vale 4. Cuando yo tomo de 0 a 8, ¿cuánto vale mi energía? 8. 8. Y si yo tomo de menos 4 a 8, ¿cuánto vale mi energía? No, a ver, ¿cuánto vale la energía de 0 a 8? Me dijeron, ¿cuánto me dijeron? Vale 16, ¿no? Vale 16, ¿no? Creo que me habían dicho 8, perdón. Creo que me dijeron 8, no vale 8. Porque tengo aquí, el área es 4, 4, 4 y 4. ¿Sí? Tengo que elevar la señal al cuadrado. Entonces, esta me quedaría hasta menos 4, ¿no? Sería menos 2 elevado al cuadrado, pero sería 4. Y la altura de eso sería, bueno, el área sería base por altura 1 por 4. Entonces, el área es 4. El área aquí es 4, el área aquí es 4, el área aquí es 4. Cuando mi energía la tomo de 0 a 8, ¿cuánto vale? ¿Ya lo han dicho? 16. 16, ¿no? Entonces, cuando voy de menos 4 a 8, ¿cuánto vale mi energía? 24. ¿Y qué tal que voy de menos infinito a infinito? ¿Cuánto vale mi energía? Vale infinito. Vale infinito. Entonces, la energía de esta señal periódica tiende a infinito. ¿Podría yo clasificarla como una señal de energía? No. No. Entonces, si yo hubiera empezado por la energía, eso es lo que hubiera pasado. Al yo calcular todas esas áreas, al yo calcular que mi energía desde menos infinito hasta infinito, y voy sumando áreas, entonces me doy cuenta que esa energía me va a dar infinito, ¿no?
vale la pena calcular la potencia. ¿Por qué? Porque ya dijimos que si la energía tiende a infinito, si resultara que la potencia tiende a infinito, entonces no la puedo clasificar ni como energía o potencia, ¿no? Ahorita calculamos la potencia y ya vimos que es un número finito. Ah, bueno, entonces ya vi que la energía es infinita, la potencia es finita, entonces la puedo clasificar como una señal de potencia. ¿De acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? A ver, entonces, un tren de pulsos rectangulares será una señal de potencia o de energía. Un tren de pulsos con un cierto ¿De potencia? de potencia. Ujú. A ver, la otra señal que vimos, que no la puse aquí, espérenme. Acá. Esta otra señal, ¿de qué tipo era? Que ustedes me dijeron, es una señal de tal tipo, es una señal. ¿De qué tipo es? De energía. 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 Ok. Y cuando la clasificamos, cuando ustedes me dijeron un bosquejo de la señal, ¿cómo la clasificaron? Antes de saber si era de energía o potencia, ¿qué dijimos de esa señal? ¿Era un escalón exponencial? ¿Qué? ¿Repiten? Porque no escuché. Una exponencial unilateral. Una exponencial unilateral, ¿de acuerdo? Entonces era una exponencial unilateral. ¿Y esa en qué clasificación caía? En una de energía. Ah, pero antes de saber todo eso. Que eran limitadas en el tiempo. Ajá, limitadas en el tiempo. ¿Y qué más? Una subclasificación de esas, ¿qué más, compañero Manuel? Que eran transitorias. ¿Y? ¿Aperiódicas? ¿Qué más? ¿Qué más? Asintóticamente limitada en el tiempo, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, esa señal le calcularon ustedes, elevaron a la señal al cuadrado y calcularon su área. Y resultó que les dio un valor finito, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y tenía sentido eso? Pues sí, ¿no? Porque se encuentra dentro del rango para que pertenezca a una señal de energía. Pues sí tiene sentido. Creo que es algo a lo que se refería la señorita. Es que si ustedes ven la gráfica de eso, esto, aunque tienda hasta infinito, ya habíamos dicho que tenía un valor muy, muy chiquitito. Entonces elevaron esto al cuadrado y le sacaron el valor del área, ¿no? Y les dio un valor escalar, les dio un número finito. ¿De acuerdo? Entonces su señal lo que está haciendo, pues esto está calculando el área de 0 a infinito. ¿Sí? Esto ya dijimos que es un valor tan chiquitito, pues ya prácticamente no aporta nada. Entonces, cuando calcularon ustedes el área, pues aquí fue donde ustedes obtuvieron básicamente el valor más importante, ¿no? O sea, cuando elevan la señal al cuadrado, ese valor finito les está representando todo esto. ¿De acuerdo? ¿Mm? ¿Sí? ¿Sí, jóvenes? Uh-huh. Entonces, en el caso de un pulso rectangular, jóvenes, ¿de qué tipo de señal estamos hablando? De una señal de energía. De una señal de energía. ¿Por qué, Manuel? Porque nada más es un pulso. No sería, si fuera un tren de pulsos, yo creo que sí sería de potencia. Entonces, cuando yo le calculo la energía a esto, ¿qué va a pasar? Va a ser finita. Va a ser finita, ¿no? Porque estaré elevando, ¿no? ¿De dónde a dónde va la señal? Ah, bueno, pues podemos decir que va de -1 a 1, ¿no? Tengo que, de -1 a 1 la señal vale, o sea, tengo que sacar la integral de menos infinito a infinito. Claramente mi integral de menos infinito a infinito, pues no la voy a hacer desde menos infinito hasta infinito. No, porque mi pulso va de -1 a 1. De -1 a 1, perdón, ¿sí? De -1 a 1. Si mi pulso va de -1 a 1, entonces nada más tengo que hacer la integral de este intervalo, de -1 a 1. ¿Sí? La señal vale 1 en ese intervalo, ¿no? Entonces elevo al cuadrado, ¿no? Hago mi integral, pues me va a dar un valor finito. Entonces mi señal esta es de energía. ¿Sí?
¿sí? O sea, ya no tengo que andar haciendo toda la fórmula de la integral. ¿Sí? Ya entendieron qué es lo que está haciendo la fórmula. Finalmente es una integral, ¿de acuerdo? Entonces, ya cuando en un cuestionario se les pregunte, nada más se les dé el bosquejo de la señal, bueno, ustedes en teoría ya están entendiendo, ya saben qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Y cómo lo pueden comprobar? Bueno, pues si tienen tiempo, si de acuerdo en sus casas como que quieren corroborar que para estar tranquilos de que lo que contestaron era correcto, bueno, pues se ponen a aplicar la fórmula, ¿sí? La integral. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. ¿Sí? Bueno, esas son conclusiones importantes que, bueno, eso no viene en el apunte, ¿sí? O sea, yo en el apunte les doy como la cuestión más básica y ya demás conclusiones ustedes las escriben. Bueno, jóvenes, pues con esta parte concluiríamos pues ya prácticamente lo que es señales de energía y potencia. ¿De acuerdo? Ahí vienen otros ejercicios. La parte de señales en tiempo discretos, pues es nada más sacar, la única diferencia es que hay una suma, ¿no? Es que hay una suma. Esta, por ejemplo, que tienen aquí, ¿sí? Es una señal de qué tipo? Discreta, ¿qué más? ¿Es periódica o aperiódica? Es periódica. ¿Por qué es periódica, Gerardo? ¿No sería periódica, maestra? ¿Por qué, señorita Andrea? Porque solo vale cierto valor bueno, tiene una amplitud, por así decirlo, en un intervalo que sea diferente a 0, ¿no? Mayor o igual a 0, ¿no? De n mayor o igual a 0. Sí. Sí, efectivamente, esta señal no puede ser periódica porque no se cumple que valga 3 menos 1 a la n desde menos infinito hasta infinito. La señal vale 3 por menos 1 a la n a partir de que n es mayor o igual que 0. Entonces, no se cumple que esta señal, si se repita un patrón desde menos infinito hasta infinito, como el caso de aquí, la señal de acá arriba. Sí, esta sabemos que es periódica porque desde menos infinito hasta infinito este patrón se repite. ¿Sí? En este caso no, compañero Gerardo. Sí, la señal pudiera parecernos periódica, pero la verdad es que como vale 0 a partir de valores de n menores que 0, entonces mi señal no es periódica. Ajá. El patrón sí se repite, pero después del valor 0, ¿sí? A partir del valor 0. Entonces, de menos infinito a 0 no se está repitiendo. Entonces, ahí no entraría en la categoría de ser periódica. ¿Sí? Sí llegará a confundirnos un poco eso, pero tengan cuidado. Ajá. Por ejemplo, el escalón unitario. ¿Esa señal sería periódica o aperiódica? Aperiódica. Aperiódica, porque pasa lo mismo. Desde menos infinito a 0, pues la señal vale 0, ¿no? De 0 a infinito valdría 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer aquí? Pues aplicar la fórmula que tienen para señales en tiempo discreto. ¿De acuerdo? Que es la que tienen aquí y aquí. No, bueno, dejen, pongo el otro apunte, que está completo. Ajá, aquí están. ¿De acuerdo? No pueden usar esta porque la señal no es periódica. Entonces, esta fórmula no la podrán usar. Tendrían que usar estas dos, ¿sí? Y aquí pasa algo curioso, ¿sí? Aquí pasa algo curioso porque, pues, hay que ver que cuando uno aplica esta fórmula, ¿sí? Si yo veo la señal del problema, ¿esto? Ajá. Si yo veo la señal del problema, ¿de dónde a dónde va? De 0 a infinito. De 0 a infinito. Ajá. Entonces, como para valores menores que 0, pues tengo 0. Entonces, ¿de dónde a dónde tendría que ir esta suma? Desde 0 a infinito. Desde 0 a n. Ya cuando aplican el límite iría de 0 a infinito. ¿Sí? Pero el límite inferior iría desde 0. Entonces, cuando ustedes suman esas muestras, ¿sí? Ajá, cuando ustedes aplican aquí
la señal 3 por menos 1 a la n, ¿sí? Elevan al cuadrado, dentro de esta suma, y dentro de esta suma les va a quedar un valor, ¿no? Y cuando hacen la suma de ese valor, desde 0 hasta n, ¿sí? ¿Cuántas muestras tienen? Si tienen que sumar 1 de 0 a n, ¿cuánto queda en esa sumatoria? ¿Cuál es el resultado de esa suma? ¿Cuántas muestras tendrían? Si yo tengo la suma desde que n es igual a 0 hasta n de un valor de 1, ¿cuántas veces tendría que sumar ese 1? N veces. N veces. De n igual a 0 hasta n, si yo sumo el 1. Ah, no, era n más 1, ¿no? N más 1, ¿sí? Entonces ustedes tendrían ahí un n más 1, ajá. Y cuando sacan, por ejemplo, la potencia, tendrán n más 1 entre 2n más 1. Y si yo aplico ahí directamente el límite, ajá, o aquí, ¿qué va a pasar? Tiende a infinito. Es que tendría n más 1 entre 2n más 1, tendría infinito más 1 entre 2 veces infinito más 1. Y eso me daría infinito entre infinito. ¿Y qué pasa cuando tengo infinito entre infinito? Eso no es 1. Ni lo piensen, ni siquiera. Eso no es 1. Infinito entre infinito, ¿qué es? ¿Ok? Se indetermina, ¿no? Es una indeterminación. Y entonces cuando ustedes aplicaban límites y les daba una indeterminación, había técnicas para poder quitar esa indeterminación, ¿se acuerdan? Por L'Hopital. Esa era una, pero había otra. Pues nada más tenían que ustedes luego multiplicar ahí por un 1, ¿no? Un 1 disfrazado. Sí, cierto. Sí. Era por el contrario del que está abajo, ¿no? Sería multiplicar 2 por 2n menos 1 sobre 2n menos 1. El que está arriba era n más 1 y el que está abajo era 2n más 1. Sí, por eso es por el de abajo, ¿no? ¿O es por el de arriba? Ya no me acuerdo. No sé. Jóvenes, esa es su tarea, ¿de acuerdo? Entonces, esa es su tarea para casa. No la voy a revisar. Sí, eso es para que ustedes revisen un poco esto de los límites. ¿Cómo quitar esa indeterminación? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de señal esperarían ustedes que fuera esta? ¿De potencia o de energía? O ninguna de las dos. No sé, yo creo que... No sé, no. Bueno, pues lo averiguan entonces aplicando las fórmulas, ¿de acuerdo? Esa es su tarea. Por ejemplo, el escalón, jóvenes, ¿qué tipo de señal sería? ¿De potencia, de energía o de ninguna? Yo no lo voy a hacer, pero ustedes pueden investigarlo. ¿De qué? ¿De energía? ¿De energía? No. De jóvenes. Investiguen, jóvenes. Yo siembro la duda, ya saben hacerlo. ¿Sí? Ya sea que lo apliquen a señales en tiempo discreto, señales en tiempo continuo, ¿sí? Ustedes intenten averiguar con las fórmulas, con lo que acabamos de ver, ¿sí? De qué tipo de señal es el escalón unitario. Si siguen teniendo dudas, si no les sale, yo sugiero que revisen los libros, porque en los libros esa señal seguro la indican, ¿sí? Es una pregunta como muy común, ¿no? Entonces, si les entra curiosidad, si por aquí no encuentran el camino usando las fórmulas, adelante. Tienen un montón de libros, un montón de bibliografía, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien, jóvenes. Entonces, si no hay dudas, vamos a terminar esta parte de señales de potencia y de energía. ¿De acuerdo? Vamos a continuar y ahora sí no les puse apunte, pero no pasa nada. Vamos a empezar hablando de las señales sinusoidales, ¿de acuerdo? Vamos a aprender a calcular el periodo de las señales sinusoidales. Y si nos da tiempo, nos pasamos a la parte de señales sinusoidales, pero que sean discretas,
¿De acuerdo? Entonces yo creo que este ya lo puedo cerrar y voy a abrir mi pizarrón. Sí, entonces hasta aquí ya podemos concluir este apunte. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo entendido? Bien. Entonces, jóvenes, por favor, yo les pediría que sí se hagan un formulario en donde pongan esto, ¿no? La energía en un cierto intervalo, la potencia en un cierto intervalo, y no perder de vista que para poder identificar si una señal es de potencia o energía, tengo que usar la total, ¿no? Perdón, estas son las que son en un cierto intervalo, ¿no? Y si quieren clasificar a su señal, las que van a usar son energía y potencia totales, ¿de acuerdo? Para caso de señales periódicas, pues esta es la fórmula, ¿sí? Y también ya si le quieren poner a su formulario, no, en qué momento es una señal de energía y en qué momento es una señal de potencia, pues lo ponen, ¿no? También que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que podemos tener señales que no son de potencia o de energía, ¿de acuerdo? Y que ahí en esa clasificación entran las señales crecientes. ¿Qué más? Pues eso sería, ¿no? La parte, claro, en tiempo discreto y la parte en tiempo continuo, que es la que está arribita, ¿no? ¿Sí? Para que no anden con el apunte en el momento del cuestionario, que les digo que ya puede ser este jueves o este viernes, ¿sí? Para que no anden con el apunte al momento del cuestionario, porque se pierde mucho tiempo estando revisando todo, ¿no? O si los van a revisar todos, bueno, valdría la pena que subrayaran con marcatexto o algún otro color las fórmulas, ¿de acuerdo? Y las conclusiones a las que ahorita llegamos, pues también estaría muy bien tenerlas allá a la mano. Bueno, entonces voy a cerrar mi apunte. No. Tampoco. Y yo creo que este ya lo cierro. Bien, voy a abrir la pizarra. Bueno, aquí vamos a empezar un poco recordando cuál era la condición de la que hablamos para hablar de que una señal fuera, de que la suma de dos señales, no sinusoidales, con un cierto periodo cada una, fuera una señal también periódica. ¿Se acuerdan? Dijimos, tengo dos señales sinusoidales, X1 y X2, ¿no? Cada una tiene un periodo, ¿sí? Yo la sumo y mi nueva señal es Y de T. Entonces, ¿cuál era la condición para que Y de T fuera una señal periódica? Ah, caray, no está funcionando. Ahí está. Ah, no, ya vi. Ay, qué burra. Ok, sí, está bien así. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Cuál era la condición, Juanes? Era donde creo que tomábamos cualquier parte del intervalo y lo multiplicábamos por un número entero positivo, multiplicado por su periodo, y nos tenía que salir lo mismo. No, no, esa es la condición de periodicidad, pero para una señal. A ver, yo tengo una señal X1 de T. Ajá. Esta es una señal que se supone es periódica, ¿de acuerdo? Y tengo una señal X2 de T que se supone también es periódica. Ajá, entonces tengo una señal que sí es periódica. Esto, según yo, esto es lo que usted me acaba de decir, la condición de periodicidad, pero de una señal. Yo creo que sí me acerco. Sí, creo que esto es lo que usted ahorita me dijo o intentó decirme, no estoy segura, ¿sí? Sí, profesora. Sí, entonces esta es la condición de periodicidad. Más allá de que sea la condición para saber si la suma de dos señales es periódica, esta es la condición de periodicidad de una señal. Si yo quiero saber si mi señal X1 es periódica, tiene que cumplir esta condición. ¿De acuerdo? Esto es un signo más, ¿eh? Eso quedó. Espera. Voy a poner en rojo. Esto es un signo más.
¿sí? Esto es un signo más. Esa es la condición de periodicidad que tendrá que cumplir X1. X1 de T tiene que ser igual a todo esto para decir que la señal es periódica. ¿Mm? Pero la pregunta no era esa. Si yo tengo una señal X2 de T, ¿sí? Y esta resulta que también es periódica, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo sumo y formo una nueva señal a la que voy a llamar Y de T? ¿Sí? Entonces, si yo sumo X1 de T, si yo sumo X1 de T más X2 de T, ¿cómo le hago para saber que esa señal va a ser periódica? Estoy hablando de señales sinusoidales. Y yo les puse un ejemplo en la segunda, bueno, en la primera, creo que fue la segunda clase, no estoy segura. Creo que no nos dio tiempo de verla en la primera. En la segunda clase, en donde vimos clasificación de señales, pusimos varios ejemplos. Y hablábamos de que era un número racional. ¿Es la de la relación de los periodos? Exactamente. Entonces, ¿qué tenía que cumplir la relación la señorita Betsabe? Que si la división de los periodos era un número racional, ¿era periódica? Ajá, ¿sí? Entonces, para que la señal fuera periódica, la relación entre los dos periodos tendría que ser un número racional, ¿de acuerdo? Y yo les dije, bueno, ahorita créanme que eso es la condición, ¿no? Que eso es real. Allí se va a acabar la sesión, ¿no? Luego vamos a ver de dónde sale eso, ¿de acuerdo? Entonces, este es el momento en el que vamos a ver por qué se tiene que cumplir esa relación. Que los periodos, ¿sí? Que yo divida T01 o T02 entre T01 o T01 entre T02, que al hacer esa división, la relación sea de enteros. Entonces, esa va a acabar la llamada. Vamos a empezar la siguiente sesión. Ya pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, maestro. Bien. Entonces, lo que ya nos dijo la compañera, habíamos llegado a que para que esta señal Y de T fuera una señal periódica, la relación de los periodos tenía que ser un número racional, ¿de acuerdo? Es decir, la división entre dos enteros. Bien, entonces esta va a ser nuestra ecuación A. Esta va a ser nuestra ecuación B. Y aquí le voy a poner este en rojito para que vean también que es un signo de más. Permítanme, Enrique Morales Ortega. Y esta va a ser C. Bien, si C fuera una señal periódica, González Hernández, sí. Si C fuera una señal periódica, ¿sí? Si C fuera una señal periódica, entonces Y de T, ¿sí? Tendría que ser igual a Y de T más un cierto periodo, ¿de acuerdo? Eso es lo que debería pasar, ¿de acuerdo? Si, repito, C fuera una señal periódica, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien? Bien. Entonces, si eso ocurriera y yo ya tengo a C, entonces puedo hacer esta sustitución. Y de T más un cierto periodo, ¿sí? Porque Y de T es esto, entonces si es periódica se tiene que cumplir esto, ¿no? Y de T más T tendría que ser igual a X subíndice 1 de T más T, más X subíndice 2 de T más T, ¿de acuerdo? Estoy sustituyendo T más T en este argumento y en este argumento, ¿de acuerdo? A ver, revísenlo en lo que remito su compañero y quito esas flechitas. A la compañera Leanne Cameron, si la conocemos. Y le damos a dar a esta D. ¿Sí es correcto eso? Sí. Bien.
Ahora voy a sustituir en C, aquí está C, a lo que es A y B, ¿de acuerdo? Porque x1 de t es igual a lo que tengo en A y x2 de t es igual a lo que tengo en B, ¿de acuerdo? Entonces, A y B en C. Y si quieren aquí le ponemos condición de periodicidad. En C. Ajá. Pues verde. A y B en C, dos puntitos. Yo tendría que Y de T es igual a x1 de T más mt01 más x2, y x2 es x2 de T, más n de 02. En este pizarrón siempre es más fácil escribir bonito. En el otro programa como que se traba el lápiz y no se puede escribir tan fluido. Bien, y esto va a ser E. ¿Qué pueden concluir al comparar D con E? ¿Y por qué hago esta comparación? Porque Y de T es igual a Y de T más T. Aquí está Y de T, y de T más T, y aquí está Y de T. En teoría, por la condición que puse aquí de periodicidad, ambos son iguales. D y E. Eso de versus se ve raro. ¿Qué pueden ver de D y de E? Se supone que ambos son iguales. Si yo estoy pensando que hay periodicidad en Y de T. Que en la ecuación E, digamos que el término que en la ecuación D es T mayúscula, en la ecuación E vale M de T01. ¿Y qué más? Muy bien, señorita. Le falta algo más. Aquí también es igual esto. AN de ANT02. ANT02. Efectivamente, jóvenes. Muy bien. Muy bien, compañeros. Señorita Andrea y Robert, ¿cierto? Sí, Agatha. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, entonces revisen la ecuación, jóvenes, y eso es lo que van a ver. T mayúscula tendría que ser igual a MT01 y eso también tendría que ser igual a NT02. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién es T mayúscula? El periodo, porque acuérdense que esto es el periodo, T mayúscula es el periodo fundamental, es el periodo de la señal Y de T. Y tiene que ser igual a un múltiplo M, del periodo 1. Y eso tiene que ser igual a un múltiplo de T02. ¿Sí? Este M y este N no tienen por qué ser iguales. Ustedes tendrían que encontrar un valor de M que al multiplicarlo por T01 sea igual a un valor N, que lo multiplico por T02. Ahora, jóvenes, revisen apuntes. M y N, ¿de qué tipo tienen que ser? N tiene que ser un número entero positivo y M un número entero positivo o negativo. Ambos pueden ser positivos o negativos, ¿no? ¿Sí? Pero sí, la principal característica, enteros, señorita Betsabe. Como usted lo dijo, tienen que ser enteros. Ahora, como vamos a estar hablando de periodo, y el periodo habíamos dicho que es un número positivo, sí, vamos a estar ocupando, pues, valores positivos, ¿de acuerdo? De M y de N. Pero lo más importante fue lo que dijo la señorita Betsabe. Son enteros, ¿de acuerdo?
M y N tienen que ser valores enteros. Revisen el apunte. ¿De acuerdo? Entonces, si M y N tienen que ser números enteros, cuando ustedes hacen la relación M entre N, esto quedaría igual a T02 entre T01. ¿Sí? Cuando tienen una relación de enteros o un número racional, entonces se cumple esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y de ahí viene esa condición de la cual hablamos al principio del semestre. ¿Sí, jóvenes? ¿De acuerdo? Sí, profesora. Sí. Entonces, con eso que vimos al principio, pues la verdad es que solamente supimos decir si la señal era periódica o cuasi periódica. ¿De acuerdo? No dijimos como tal cómo obtener el valor del periodo. Sin embargo, con esta fórmula, pues ustedes pueden obtener el valor del periodo. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Primero, en sus señales, identificar el valor del periodo de la señal 1. Luego obtener el otro periodo de la señal 2. ¿De acuerdo? Una vez que sacan esa relación, ¿sí? De T02 entre T01, o pueden hacerlo al revés, T01 entre T02, no pasa nada, ¿sí? Por supuesto, si ustedes quieren cambiar, ¿cómo quedaría la relación? T01 entre T02. N entre M. N entre M, ¿sí? Entonces, quien da eso es cómo especificaron ustedes aquí esto, ¿sí? Si ustedes van a poner T igual a N por T01 igual a M por T02, no hay ningún problema, siempre y cuando al hacer la relación, si respeten lo que aquí pusieron, ¿sí? Porque, ojo, si ustedes aquí ponen M y luego lo que andan haciendo es invirtiéndolo, entonces no les va a dar, ¿sí? Si ustedes esto es lo que proponen, entonces la relación N entre M a que es igual. A T01 sobre T02. No, al revés. No, a T02 sobre T01. Sí, entonces esto sale de lo que ustedes propusieron aquí, ¿de acuerdo? Sí, entonces no se vale que ustedes proponen esto que está aquí, y me salen con esto, porque claramente no es cierto, ¿sí? Si ustedes proponen esta relación, quieren usar a su variable M y que esta acompaña a T01, al hacer el despeje y todo eso, tienen que llegar a esto, ¿sí? No lo anden mezclando, ¿sí? No lo anden mezclando. Si ya lo propusieron así lo manejan, ¿de acuerdo, jóvenes? Es nada más para que tengan cuidado, porque luego se hacen bolas al andar haciendo sustituciones, ¿sí? Y a veces ustedes lo proponen de otra forma y se van hacia el apunte. No se dieron cuenta que intercambiaron y ustedes en sus notas, al hacer el ejercicio, pusieron aquí la N y aquí la M. Y se van a la fórmula del apunte y dicen, no, estoy mal. La profesora me lo dijo mal. Pero no es que estemos mal, es que ustedes están revolviendo variables. Y en realidad no pasa nada. Siempre que las variables que ustedes proponen las continúan usando de esa forma. ¿De acuerdo? Da igual si aquí ponen ñ, si aquí ponen p, si aquí ponen q. No importa, nada más sigan manejando esas variables y no las cambien de orden, ¿de acuerdo? Si ya establecieron esto, lo tienen que continuar, ¿de acuerdo? Bien, hasta aquí le dejamos porque ya nos quedan 5 minutos. Entonces, la siguiente clase hacemos ejercicios para obtener el periodo de las señales en tiempo continuo, ¿sí? Señales periódicas sinusoidales, ¿sí? Obtenemos el periodo de esas señales y después obtenemos el periodo de señales que sean discretas, ¿sí? Y vamos a ver que hay una gran diferencia. Sí, son muy similares, pero tienen una gran diferencia. Bueno, pues si no hay ninguna duda, nos vemos el jueves. Que estén muy bien. A la 1, porque a mí se me olvida, a la 1. Sí, profesora, muchas gracias. Sí, maestra. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Estudien, por favor, ya les dije, puede haber cuestionario sorpresa. Sí, profesora, gracias. Sí, hasta luego. Sí, profesora. Hasta luego.